Muy bien, entonces vamos a continuar viendo esta formulita del Producto Interno Bruto. Entonces, les decía de que en esta fórmula existen exportaciones menos importaciones. Entonces, si una economía es más poderosa, mientras sustituye las importaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer son emprendimientos, ¿sí? Principalmente para sustituir las importaciones, es decir, hasta donde se pueda, e incrementar las exportaciones de productos y o servicios. Cuando es de esta ecuacióncita de importaciones menos exportaciones, si existen números negativos, entonces se dice que la balanza comercial es positiva para un país. Y eso es lo que tenemos que hacer. Reitero nuevamente, la balanza comercial de un país tiene solamente estos dos términos, exportaciones menos importaciones. Y tenemos que hacer de alguna manera que las exportaciones sean mayores que las importaciones, porque en caso contrario, la economía sería deficitaria. Estos son los dos términos importantes. Y para incrementar las exportaciones, necesitamos crear, sí, las células económicas que son los proyectos. Entonces, hay que elaborar proyectos adecuadamente hechos, científicamente hechos, de tal manera, sí, que podamos incrementar el Producto Interno Bruto. Y todas las naciones del mundo lo hacen. A ver, veamos este ejemplito que a mí me parece particularmente muy interesante. Veamos. Más o menos dice que la red de teleféricos requirió cerca de $1.000 millones para su puesta en marcha. Creo que es un poquito menos, 970, algo así, pero en total deben ser $1.000 millones, mucho dinero, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado con este proyecto? O sea, porque es interesante. Porque desde el punto de vista de la economía, es un proyecto que nos ha permitido sustituir las importaciones de carburantes. Ustedes saben de que tenemos poco petróleo, ¿sí? Y para colmo, nuestro petróleo no es muy viscoso, denso, creo, y por lo tanto, apenas se pueden obtener cierto tipo de gasolinas. O sea, diésel, ni pensar en diésel, porque no es petróleo pesado. Se dice petróleo pesado porque tienen los octanos, dodecanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí se obtienen estos carburantes pesados. Los nuestros son livianos, petróleo liviano, y como no alcanza además para poder satisfacer la demanda de todo el parque automotor, lo que tenemos que hacer es comprar a las economías, empresas que están alrededor nuestro, esas gasolinas y esos tanques de diésel. Por eso que ustedes ven por la carretera, ¿sí?, a Patacamaya, todos los días hay tránsito de cisternas que introducen combustibles al país. Ahora bien, si esto es cierto, entonces ocurre de que el principal problema que teníamos a fines del 2000 era de que, 2010, ¿no? De que que el transporte era ineficiente entre la ciudad de La Paz y la ciudad de La Alto. Tal vez ustedes ya no han conocido, ¿sí?, los tremendos problemas que implicaba subir o bajar desde el Alto a La Paz, o subir desde la ciudad del Alto a la ciudad desde la ciudad de La Paz a la ciudad del Alto. ¿Sí? ¿Por qué es beneficioso para nuestra economía? Sí, les decía en principio. Es beneficioso para nuestra economía por el detalle que les había comentado. Es decir, ¿cuántos millones ya ha trasladado de personas a través del teleférico rojo, del teleférico lila, si no me equivoco, que sube de la Magistrada Santa Cruz directamente al Alto, y el teleférico amarillo, ¿sí?, que sube de la curva de Holguín a la ciudad del Alto, también hasta Ciudad Satélite. Bien, son millones de pasajeros. Ahora dígame, estos millones de pasajeros, si no hubiese teleférico,
hubiesen subido a pie. No, pues hubiesen subido en automotores. Y esos automotores hubiesen gastado combustible, ¿sí? Líquido, carburante, hidrocarburo. Bien, entonces lo que ha pasado es de que con la cantidad de personas que han subido por el teleférico, directamente sí ha dejado de haber demanda sobre esa cantidad de carburantes automáticamente para la economía en global. Es decir, en vez de transportar 5 millones de personas por la autopista y los otros vías de acceso a la Ciudad del Alto, se han transportado por teleférico. Ese teleférico, ¿sí? No ha usado ya gasolinas, combustibles, ha utilizado electricidad. Por lo tanto, ya no se ha comprado del extranjero ese combustible necesario para hacer el transporte de las personas. Se ha utilizado electricidad, pero la electricidad se genera en el mismo país. Esos dineros que tenemos que pagar por servicios de electricidad pasan simplemente a otra empresa. Y por supuesto que al hacer el pago se genera un impuesto. Y ese impuesto sí está yendo al Tesoro General de la Nación. Consecuentemente, yo creo que se ha debido ser bastante explícitos en indicar que el funcionamiento del teleférico ha afectado a la economía, ¿cierto? Pero en este sentido, de una manera positiva. Ahora, claro, por supuesto, hemos logrado resolver un problema que es el problema de la electricidad, ¿no? Bien. El problema de la gasolina, ¿no? Bueno, creo que con esto ya les he comentado de que, fíjense, Lick, buenas tardes, ¿me sí, escucha? sí, adelante, Una consulta, Inge. dígame. Si bien ha disminuido la entrada de carburantes, no debería disminuir la cantidad de vehículos, porque si ya no están demandados en la cantidad de carburantes, debería haber menos vehículos, pero se ve que en la actualidad hay más vehículos. ¿Y No, eso cómo vendría? sí, es un fenómeno muy especial también, ¿no? En la Ciudad del Alto es una de las ciudades que tiene la mayor tasa de crecimiento del país. Aproximadamente crece el 5% anual. Eso significa que en 10 años, desde el 2010, cuando se ha implementado esta modalidad de transporte, han pasado 10 años. En 10 años, al 5%, la Ciudad del Alto más o menos ha crecido un 50%, imagínense, ¿ves? Aproximadamente, ¿no? Esa es la tasa de crecimiento poblacional de la Ciudad del Alto. Ahora, tal vez urbanísticamente no tanto, pero sigue creciendo por las periferias, sigue creciendo y eso sigue incrementando la demanda del automotor. Pero de todos modos quiero concretizar en el hecho de que le ha permitido a la puesta en marcha del proyecto de servicios, porque aquí no se están produciendo bienes, se están produciendo un servicio. Ese servicio es el transporte, que por el cambio de la modalidad de transporte, ¿cierto? Entonces Bolivia ha dejado de comprar ese combustible. Ahora, el asunto del incremento del parque automotor habría que analizarlo con un poco más de detenimiento. Pero deben haber muchos factores aparte del crecimiento poblacional que les he indicado, que ha habido facilidad de contrabando también, ¿no? Porque los chuteros no dejan de pasar y siempre han visto una forma de poder meter los chutos. Bueno, deben haber una serie de factores, pero a lo que quiero que lleguen y lo que quiero que aterricen es de que ha habido, cierto, una mejora para la economía. En vez de gastar dinero en importar, ¿sí? La gasolina, entonces se ha sustituido por la electricidad. Me dejo entender. Ahora, ¿cuánto será pues los costos, etcétera? Pero más o menos hay un cierto sentido. Hay que elaborar proyectos, ¿sí? Para mejorar el Producto Interno Bruto. Entonces, todo tipo de emprendimiento que salga y que sea resultado de un proyecto de factibilidad técnico-económico como el que vamos a encontrar, entonces contribuye al mejoramiento de la economía, al agrandamiento de la economía, a su engrandecimiento y además contribuye a satisfacer las necesidades de las personas. ¿Para qué hacemos proyectos? Los proyectos se hacen para satisfacer básicamente las necesidades de la sociedad
y las necesidades particulares. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar ahora sobre el proyecto como propósito investigativo. Desde mi perspectiva, el proyecto sí es básicamente una investigación. Así simplemente, ¿no? Es una investigación y voy a tratar de mostrarles ahora, o sea, por qué el proyecto es una investigación. En primer lugar, para hacer un proyecto, tiene que haber un problema. Claro, yo no es que se pueda hacer, se puedan hacer emprendimientos, FARC, etcétera, en algún lugar que se produce un problema. Fue muy grande la discusión en los tiempos de don Evo Morales. Sí, él ha hecho construir varias plantas en el Chapare, ¿no? Varias. O sea, debemos estar hablando de una veintena de plantas, tal vez un poco más, ¿sí? De todo, de cítricos, de plátanos, de ananás, de todo. Bueno, uno de los, hay una planta que han instalado una pequeña plantita de jugo de frutas, jugo de cítricos. Bueno, la idea era de que en el Chapare, o sea, debería producirse cítricos. Es un buen lugar, ¿no? Para producir cítricos, pero resulta de que el proyecto ha tenido la siguiente dificultad. Se ha instalado el proyecto, evidentemente hay cierta provisión de cítricos, pero no en el total, porque las personas que viven en el trópico de Cochabamba producen coca, porque tienen mayor rendimiento financiero que estar esperando que dé una vez la planta de naranja. Y fíjense, ha habido un poco de desajuste con esa planta. Bueno, se suponía, ¿sí?, que para instalar una planta, ¿sí?, yo tenía que resolver un problema. Un problema podría ser el de que hay producción grande de cítricos, naranjas, etcétera, que no pueden entrar fácilmente al mercado, por decirse, de Santa Cruz o Cochabamba, porque los precios son muy competitivos y muchas veces se obtienen utilidades muy bajas, ¿no? Es decir, ¿cuánto costará un camión lleno de naranjas? Debe costar, por ejemplo, unos 3.000 bolivianos, por ejemplo. Llenan de naranjas de los árboles, la cosecha de los árboles de una persona ahí en el Chapare. Entonces, si subo con este carro de naranja a Cochabamba, o sea, llego a Cochabamba y resulta que el 100 de naranjas está en 5 pesos. O sea, no me permite ni pagar, sí, el transporte de las naranjas al mercado de Cochabamba. Y pierdo. Lo mismo pasa con la uva, ¿de acuerdo? Se trae muchas veces la uva al cajón y está tan bajo el precio de la uva y tan saturado el mercado de la uva que ya nadie quiere comprar. Entonces, como está chorreando, entonces empiezan a rematar las cajas de uva ahí arriba en el alto, ahí donde llegan los camiones de uvas, y lo empiezan a rematar, ¿no? Hacen 20 pesos, 10 bolivianos la caja de uvas, es dulce, pero tienen que hacer porque no van a perder sogra y cabrito. Entonces, en el caso del Chapare, por ejemplo, ¿sí?, ¿cuál es el principal problema? El principal problema era de que los productores, cuando llegaban a la ciudad de Cochabamba, o sea, en vez de ganar, perdían y tenían que botar su producción. Y como está tan bajo el precio, entonces el árbol no se puede detener, ¿no? En la madurez del clima sería tener un botón, ¿no?, así para cortar, igual que las lavadoras o algo así, ¿no? Que ya no siga madurando, que se mantenga, no es así, pero no, desafortunadamente la naturaleza no permite hacer aquello, ¿sí? Y las naranjas maduran y se caen al suelo. Es una producción perdida. Entonces, de los múltiples productores de naranjas de la zona, se podría establecer de que hay una pérdida en la producción de naranja por el precio, ¿cierto? Entonces, la solución es instalar una planta de producción de jugos de cítricos. Venían unos envases muy bonitos, etcétera, y purito jugo de naranja, ¿no? Eh, y, pero ese es el sentido. He detectado un problema. Un proyecto de factibilidad técnico-económico no se puede hacer si no va a solucionar un problema. Primero tiene que haber un problema para poder plantear como solución la creación de una industria, de un emprendimiento en general, ¿no? De un taller, de un café internat, etcétera. En mi barrio hay muchos niños jovencitos buscando café internat todo el día y solamente hay 2 cafés internat y están llenos todo el día.
Ese es el problema. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería instalar un café internet en la zona, con por lo menos unas 80 terminales, ¿cierto? Y lugares adecuados para que exista circulación de aire y demás, ¿no? Esas son ese sería el objetivo. Ahora, la hipótesis tendría que ser que instalando un café internet en la zona, puedo generar utilidades, ¿cierto? Y además satisfacer la demanda de servicios de internet. Entonces, esa es más aproximadamente la relación que existe entre problema, objetivo general e hipótesis. Ahora, fíjense, ¿por qué digo esto? Porque el proyecto de factibilidad es nomás pues es un proceso investigativo, es una investigación. Y en esa investigación se utilizan todos los métodos, ¿sí?, y mecanismos que se han estudiado en la asignatura metodología de la investigación científica. Solamente que, atención por favor, la presentación del informe, ¿sí?, de este proceso investigativo, que se llama preparación y evaluación de proyectos, tiene un formato especial. Tiene capítulos que deben estudiarse de manera no independiente, por supuesto, pero tienen su espectro muy particular para sus variables que deben investigarse, ¿no? Entonces, creo que acá está ya concreto. Aquí se forma la trilogía de la investigación, incluyendo el objeto más que se va a investigar. Si yo estoy pensando en una planta de cítricos, entonces el objeto de investigación serán los jugos de cítricos, ¿no? O sea, qué contiene, qué tiene, etcétera, es el objeto que se va a investigar. Entonces, para poder elaborar un proyecto de factibilidad técnico-económico, tiene que haber un problema en la sociedad, ¿sí? Pues en este caso, por ejemplo, con lo de las naranjas, están perdiendo, ¿sí? Otro podría ser la demanda de carne, de res. Entonces, tal vez sería conveniente instalar una planta o una granja productora de carne de res. ¿Dónde? Tal vez tendría que ser en el Beni para tener mayor rentabilidad. Entonces, tiene que haber siempre un problema. Si hay un problema, entonces el objetivo del proyecto es justamente ver la posibilidad, ¿sí?, de que se pueda producir, ¿sí? Y para ello planteamos la hipótesis en que sí se puede instalar una planta de producción de servicios o producción de bienes. Hasta ahí creo que quedan absolutamente convencidos. Muy bien. Ahí está. Llegamos al punto de su compañero. Dice, ahí está. En el lado derecho, los teleféricos. Sí, miren qué toma ahí, ¿no? Hermosísima toma de los teleféricos. Y en el lado izquierdo, ¿sí?, la cantidad de automotores que están instalados en la ciudad del Alto, ¿no? Es difícil pasar la avenida 6 de marzo, ¿no? Entonces, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, 7. Misión imposible cruzar la avenida 6 de marzo, ¿no? Si no, sí hay que tener un buen hígado para poder pasar, ¿eh? Dice entonces, vamos a ver acá. Aquí es lo que les he comentado, ¿no? Acá, ¿cuál era el problema en ese proyecto para hacer el proyecto de teleférico? ¿Qué problema se ha resuelto? De que en las épocas del 2010 hacia atrás, el servicio de transporte era ineficiente e ineficaz para dar un buen servicio, ¿sí?, a los demandantes de la ciudad del Alto como los demandantes de la ciudad de La Paz. Lo que pasa que también, otra respuesta para el amigo, en 10 años, aparte de crecer la ciudad del Alto, también la ciudad de La Paz ha crecido en número de habitantes. Entonces, y además en número de personas que quieren poner en servicio sus automotores. De todos modos, es una temática que en este momento no lo vamos a tratar, pero más o menos ya va dando respuesta a la pregunta que hacía el estimado amigo. ¿Cuál era el problema? El problema era de que había maltrato a los demandantes de servicio de transporte entre la ciudad del Alto a La Paz, como de La Paz a la ciudad del Alto.
Solución, se avise casualmente tuve la oportunidad de escuchar una conversación, mire cómo es las circunstancias, la vida, a dos técnicos que habían trabajado en la elaboración de este proyecto del teleférico, y que estaban en la misma cabina cuando hubo la reunión, la marcha de don Evo Morales del mes de enero, si no me equivoco, o en diciembre, con miles de 1 millón de personas que querían reunir, etcétera. Y dentro de esos 1 millón habían estos amigos que eran técnicos, se notaba que eran técnicos y empezaron a conversar. En los minutos que estuve acompañándoles, no sin querer en una de las cabinas, ellos indicaron de que se han evaluado varios sistemas de transporte entre la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, ¿no? Entre ellas la dotación de un súper rápido por la vieja línea de ferrocarril que unía Estación Central con la ciudad del Alto, la creación de trenes tipo Brasil, de trenes aéreos, y después de una serie de evaluaciones se ha llegado a encontrar, determinar que la mejor forma de resolver el problema de transporte, ¿sí? Ahorro por energía, etcétera, etcétera, es el sistema de teleférico. Entonces, el señor Dochpeiler le han encargado el gerenciamiento de este proyecto y se ha instalado el sistema de teleféricos, que evidentemente es alto, ¿no? 1 millón, 1.000 millones es mucho dinero, pero ha resuelto un problema acuciante, que era ya un problema grave de transporte entre la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. La inversión evidentemente es alta, pero la satisfacción pública es grande también, ¿no? Es grande y el ahorro por combustibles debe ser ya grande, es significativo. Y al cabo de los años, es un proyecto que ha costado un poco más, cerca de 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, en su efecto, tiene que tener un horizonte de vida de por lo menos 20 años, que es lo mínimo para ese tipo de evaluaciones, 20 a 30 años, ¿no? Porque en 20 años recién vamos a poder saber si ha sido una buena inversión. Entonces, el teleférico tiene que devolver esa inversión. ¿Sí? Genera utilidades porque se venden los servicios. Entonces, si hay venta de servicios, hay ingresos. Menos los costos, se determina una utilidad. La suma de esas utilidades nos van a permitir devolver al cabo de los 20 años las inversiones que se han hecho en el teleférico. Ahora, otro punto más que me adelanto demasiado, es de que este tipo de proyecto, como el que estamos viendo aquí en la derecha, ¿sí? Los teleféricos, además es un proyecto de tipo social, ¿sí? Porque ha resuelto un problema de la sociedad, que es el transporte. Entonces, desde el punto de vista de este proyecto, es muy probable de que haya tenido, aparte de su evaluación financiero-económica, ha tenido que tener un capítulo correspondiente al análisis socioeconómico. Entonces, fíjense, el pasaje de transporte en teleférico realmente es económico, ¿no? Económico. Excepto, claro, en ciertas horas que rematan el servicio por unos 50, puede bajar uno del Alto hasta la Plaza San Francisco, pero normalmente son 2.50, ¿no? 2.50, y el teleférico para las personas mayores es unos 50. Pero de todos modos es un transporte rápido, ¿no? Imagínense subir desde la estación de la Avenida Mariscal Santa Cruz, ¿sí? En La Paz, hasta las antenas en 8 minutos y medio. En ese tiempo se sube. Imagínense el tiempo que ahorra la persona. El ahorro que está viendo para la economía por materia de ahorro de combustible líquido. La satisfacción plena, no plena, pero por lo menos la satisfacción de la sociedad. Ya no se va en estos buses como se iba en esa época. Había que subir como trapecista, ¿no? Había que ser boxeador para abrirse campitos para subir a la ciudad. Realmente era dificultoso. De todos modos, tiene pues, una concepción también de tipo socioeconómica este proyecto. Evidentemente, creo que en los últimos años creo que ha habido un pequeño déficit, creo, algunos problemas económicos acá, pero en su generalidad van a ir bien. ¿Sí? Más que generar recursos
financieros para su vuelta, para el retorno de la inversión, el Estado sí va a recuperar esa inversión por el ahorro de energéticos, ¿cierto? Accidentes y además por la compra de material rodante, ¿no? Porque de alguna manera para comprar estos automotores para que vengan a las ciudades de Bolivia, los dueños de estos automotores los compran en dólares, pues, ¿no? ¿Cuánto costará un minibús de ese tipo? Unos $19,000. Nuevo, pero tienen que comprarlos. Y ese dinero se está saliendo del país. Entonces, de todos modos, ha frenado un poco la alta demanda, ¿no? El servicio de teleférico. Creo que es un buen ejemplo para que se den cuenta. Ahora bien, como estamos tratando de explicar de que el proyecto es una investigación en sí, entonces también podemos aplicar los métodos, ¿no? Y dentro de los métodos teóricos, ustedes se acuerdan, están los métodos, inicialmente el analítico sintético, análisis y síntesis. Entonces, fíjense, en este concepto desde el punto de vista netamente técnico, para comprender el sistema, ¿sí?, del teleférico línea morada, por decirles, ¿no? ¿Cuántas subestaciones hay? Varias. Cada una de estas subestaciones, fíjense la cantidad de tecnología que tienen instalada. Entonces, para comprender el funcionamiento de un sistema, yo tengo que analizar parte por parte, o sea, hasta llegar hasta la minuciosidad de ver hasta los engranajes, ¿no? Los rodamientos, los ejes, etcétera, cómo están formados. Pero fíjense, debe ser una estructura. Aquí están la suma de las estructuras que están formando este poste para el ingreso a la terminal de la línea azul, ¿verdad? Aquí está la línea azul. Entonces, fíjense, hay una serie de elementos que podemos desglosar, podemos sacar, es como si fuera un cubo, ¿de acuerdo? Para estudiar, o sea, cómo se conectan las partes de ese cubo, vamos sacándolas una por una, ¿sí? Desmenuzándolas, estamos analizando. Pero para comprender el funcionamiento del sistema total, entonces volvemos a unir todas esas partes del cubo y ahí tenemos la estructura, tenemos la estructura. Pero resulta, sí, y esto quede bien marcado, que empleamos este método no solamente para conocer la estructura, sino también para conocer el funcionamiento del sistema. Entonces, una cosa es estructura y otra cosa es sistema. Y quiero hacer un paréntesis acá para poder explicar este punto desde el punto de vista filosófico. Atención, por favor. Sí, y necesariamente tenemos que hablar, porque estamos hablando del método analítico sintético, que el mundo lo utiliza desde la época de Anaxímenes, Anaximandro, de todos los teóricos griegos de la antigüedad. Es decir, para comprender, ¿sí?, la estructura, ¿sí?, de un sistema, necesito desglosar, analizar sus partes. Y para comprender el conjunto de esa estructura sistémica, necesito unir sus partes, después de haber conocido cómo se unen, cómo se benefician, cómo se inducen, etc. Entonces, ya he aplicado el método analítico sintético y eso vamos a utilizar permanentemente en nuestra investigación, el método analítico sintético. Pero al cortarse, vamos a volver nuevamente a ingresar por el mismo enlace. Pero resulta de que otro método importante que tiene que utilizarse es el método inductivo-deductivo. Deducción, ir de lo general a lo particular. E inductivo, ir de lo particular a lo general. Entonces, fíjense, aquí doy los señores de la Doppelmayr, ¿sí?, para llegar a obtener estas ecuaciones que rigen el funcionamiento de su sistema o de cualquier planta, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es realizar, ¿sí?,
deducciones, ¿no? De lo general a lo particular. Una vez que ya se establece el sistema, entonces ya podemos generalizar a través de ecuaciones su funcionamiento. O sea, no puede haber ninguna área de la tecnología que no responda a estas ecuaciones, este tipo de ecuaciones de formulación física, sobre todo este tipo de plantas, ¿sí? Así, tienen que responder a la ciencia, y la ciencia se antepone, se anticipa a la explicación. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando vamos, ¿sí?, de las experiencias particulares a la generalización a través de la formulación matemática, física, entonces estamos haciendo, ¿sí?, inducción, estamos generalizando. Y eso, por lo tanto, tanto la deducción como la inducción se realizan permanentemente en el campo se utiliza permanentemente en el campo de los proyectos. Inducimos, deducimos permanentemente para escribir el texto del resultado de la investigación. Uno de los métodos, sí, más interesantes, por supuesto dentro del campo de los métodos teóricos, es el método sistémico. Y sobre todo como ingenieros de sistemas tenemos que saber por qué se utiliza el método sistémico. Es el que hace ver la estructura en un sistema. Cuando el teleférico termina su operación a las 12 de la noche, 11:30 de la noche, y paraliza, entonces el sistema se convierte en estructura porque ya no hay movimiento. Y esa estructura se convierte en sistema en el momento en que hay intercambio de energías, ¿no? Entonces entra la energía eléctrica, la convierte en energía mecánica y empiezan a girar los cables y automáticamente se ha convertido de estructura en sistema. Bien, pero para que como ya sabemos ahora que todo es sistema y nosotros tenemos esa bondad porque ese es nuestro campo de acción, los sistemas. Entonces, para que funcionen bien, estos sistemas tienen que cumplir con estos principios que son de subsidiariedad, interacción, equifinalidad y determinismo. En nuestros proyectos de factibilidad técnico-económico, nosotros vamos a generar sistemas, son sistemas tecnológicos, ¿de acuerdo? Y estos sistemas tecnológicos tienen que cumplir con estos principios. El primero veamos el principio de la subsidiariedad. Dice que un sistema sí es subsidiario de otro más grande. Siempre, por ejemplo, el sistema de bombeo de agua de una planta industrial es parte del sistema de generación hidráulica, por decirles, ¿no? Y ese sistema de generación hidráulica es parte del sistema que se llama fábrica. Y esa fábrica es parte del sector de fábricas. Y así sucesivamente. Todo proyecto dice que siempre es subsidiario a otro. El principio de interacción indica que todos los elementos, ¿sí?, del sistema interactúan entre sí dentro, pero al mismo tiempo el sistema siempre se va involucrado con otros sistemas más grandes o iguales o menores y de alguna manera empiezan a haber interacción. Los sistemas, dice, son permeables. Los sistemas son abiertos. Pocos sistemas son los sistemas cerrados. Un ejemplo típico es el Sol. En el Sol solamente ese sistema Sol da energía. No entra nada al sistema, solamente da energía nada más, ¿no? Pero el concepto es que un sistema abierto empieza a interactuar con otros subsistemas porque tiene necesidad de interactuar. Supongamos el sistema Universidad Pública del Alto. Sus componentes sí son las facultades y carreras como la nuestra. Entonces, todas interactuamos, tenemos intereses, ¿sí? En muchos aspectos de la universidad, interactuamos. Algunas veces no quisiéramos hacerlo, pero llegamos a interactuar, ¿no? Entre los componentes internos, pero también, sí, la universidad necesariamente tiene que interactuar
con otros sistemas más grandes, como va a ser el sistema de la Universidad Boliviana. Entonces, en este sistema de la Universidad Boliviana, lo que hace, sí, es que empieza a interactuar entre universidades y también interactúan con el Estado y también interactúan, ¿cierto?, con muchos otros elementos, ¿no?, con muchas otras empresas. Y la finalidad, si bien habíamos indicado de que dentro de un sistema existen varios elementos, ¿sí?, que están conectados entre sí para ver el funcionamiento que permiten el funcionamiento del sistema, ¿sí? Resulta que el funcionamiento de todo el mecanismo de ese sistema del que estamos hablando tiene que girar en el mismo sentido, ¿sí? ¿Para qué? Porque tiene que tener una misma finalidad, un mismo objetivo. Todas las acciones entre los componentes de los sistemas, ¿cierto?, tienen que estar orientados a lograr el objetivo. Y vean ustedes, en este caso, si el proyecto de factibilidad técnico-económico no va a cumplir con este principio. Por supuesto que sí, porque los componentes del sistema técnico tienen que trabajar, sí, de una manera coordinada para lograr el objetivo común, que va a ser la producción de un bien o la producción de un servicio. Pero aquí hay otro elemento que es muy importante, otro principio, que es el determinismo. En el campo de las ciencias fácticas, sí, en el campo de la ingeniería, por eso les dije, había aquí un cuadrito que me gustaría nuevamente volverles a mostrar. Aquí está, miren, este es el ejemplo. O sea, todo el accionamiento de este sistema, ¿sí?, está determinado por fórmulas técnicas, ¿sí? Entonces, el gasto de energía, la conversión del petróleo en diferentes derivados o combustibles, todo tiene una explicación lógica. Está determinado por una ciencia, porque nosotros aplicamos en esta asignatura la ciencia o las ciencias. Entonces, no puede haber esoterismo. Tiene que ser, sí, tiene que utilizarse el principio de determinismo, que podemos anticiparnos al resultado a través de la aplicación de las fórmulas físicas matemáticas. ¿Me dejo entender? Entonces, esto de lo que les estoy comentando es justamente el tema del que estamos hablando. Y finalmente, antes que concluya, dos propiedades: eficiencia y sinergia. Un sistema es eficiente cuando, para lograr, sí, sus objetivos, los realiza con economía de medios. Y sinergia es el sentido que indica que 2 más 2 no es igual a 4, sino 2 más 2 es igual a 4 o algo más. Ese es el principio. Son elementos que vamos a discutirlos en un siguiente video, pero creo que es necesario tomarnos unos 15 minutos de descanso, por favor, para poder tomar un refrigerio. Son las 9:25 que se va a cortar. Nos damos 15 minutos, entonces son 30. A las 19:40 volvemos a encontrarnos. Pueden un segundito descansar, es un tiempo ya suficientemente largo. Deben estar cansaditos. Vamos a ingresar con el análisis